dar inicio para aprovechar el tiempo porque se nos va como agua. Por favor, entonces, los que vayan entrando, si pueden poner su nombre para ubicarlos, de dónde vienen, de dónde nos acompañan, si de alguna institución, si son de aquí del interior de la República Mexicana, si de algún otro país, por favor, anótenlo. Y ya que conocen cuál es el tema que trataremos, si tienen alguna inquietud en particular, desde ahorita váyanos comentando en el chat para irlo tomando en consideración y que a lo largo de nuestra conversación lo vayamos tocando todos estos puntos y por supuesto al final de este webinar procuraremos dar espacio a unas 2, 3 preguntas y que puedan sentirse pues integrados en esta conversación de algún modo. Desafortunadamente no podemos dar el micrófono, si no, imagínense, nos perderíamos, pero si desde ahorita pueden irlo comentando, será una maravilla. De Puebla también por ahí están, de Saltillo. Bienvenidos todos, Nogales. De Qué padre. Bronzeville. Wow. Sí, qué bonito. De Bronzeville, qué genial. Bueno, pues Chihuahua. empezamos. De Me presento, Querétaro. primero el burro. Soy De Mari Carmen Toluca. Alba y tengo el gusto de haber iniciado IRMA hace 20 años. IRMA, para los que no nos conocían, somos una organización social que se ha preocupado muy especialmente de qué pasa en la mujer, qué pasa en el hombre, qué pasa en la familia, cómo poderlos acompañar después de haber vivido uno o más pérdidas en etapa gestacional. Y es por eso que estamos aquí y por eso el tema que nos ocupa, nos interesa muchísimo compartirlo. De hecho, pues desde hace 20 años que es algo que nos inquieta muy especialmente, compartir qué pasa en la familia, cómo desde la familia podemos colaborar en ayudar a quien ha vivido una pérdida de un hijo antes del nacimiento. Este es un reto grandísimo y ahora en pandemia quizá nos hemos vuelto más sensibles a identificar qué es lo que pasa en nuestras familias. Estamos muchos de nosotros congregados todo el tiempo, ¿no? Y quizá más de alguno nos hemos descubierto qué es lo que ha pasado en alguno de nosotros como miembros que no hubiéramos a lo mejor antes descubierto. Entonces, pues ya sin más, empezamos con nuestro tema de aborto, ¿qué pasa en la familia? La familia necesita de corazones vivos con sus heridas cicatrizadas. Vamos a compartir el objetivo. Ya son más de 65 participantes los que están con nosotros y por eso no vamos a demorarnos más en iniciar. En este espacio vamos a analizar el papel de la familia, cómo desde su historia concreta, cada uno vislumbramos pues, un entorno único, hemos recibido mensajes distintos, hemos tenido una educación distinta, un ambiente distinto, cómo en nuestra familia se percibió la noticia del embarazo, cómo en mi familia se experimentaron, cómo se afrontaron cualquier tipo de pérdida gestacional, ya sea naturales o abortos inducidos. Y esta inquietud de profundizar en qué pasa en la familia después del aborto, después de cualquier pérdida gestacional, que es que nuestro objetivo es mostrar la herida de estas pérdidas gestacionales, primero desde el reconocimiento que hay un daño personal. Y todo lo que pasa en lo personal influye a los demás, sabiendo que todo nos influye como seres humanos, más nada nos determina, pero cuando las heridas no se identifican, no se les conoce, pues no sabemos con qué estamos lidiando, no sabemos cómo enfrentar un dolor, un sufrimiento, cualquier dificultad. Entonces, por eso el objetivo de este espacio es mostrar esta herida, cómo afecta a cada miembro y en su relación familiar. Evidenciar cuál es la necesidad de hacer consciente estos efectos propios de la herida de cada pérdida para que podamos afrontarla y elaborarlo como familia con nuestras propias redes que tenemos o bien
o quizá también acudir a un acompañamiento profesional. El aborto, ¿qué pasa en la familia? Nos interesó este título para descubrir lo que necesitamos desde nuestros corazones vivos, atentos a esta humanidad perfecta que tenemos, para identificar con estas emociones tan peculiares que a veces le damos la vuelta, que nos cuesta trabajo aceptar el enojo, la tristeza, ¿no? Como, como estas herramientas importantísimas, estos grandes motores que nos van a ayudar a identificar las heridas para que logramos atenderlas, para que en algún momento lleguen a cicatrizar. Entonces, por eso, en este espacio lo que nos interesa es analizar eh, cómo en la familia, que es nuestra primera experiencia para salir a enfrentar el mundo, cómo fueron estas vivencias, si se aceptó, si se comunicó desde la noticia del embarazo, cómo se recibió esa noticia. Piense que me acuerdo de un pequeñito que alguna vez le preguntó a su mamá, que le decía, oye, si tú pudieras decidir tener más hijos, fíjense, un pequeñito, pues de verdad, en la primera infancia, o sea, si tú pudieras decidir tener más hijos, ¿los tendrías? Y su mamá dijo, claro, bueno, el chamaco se fue feliz y dijo, es que sí, o sea, ahí le dio una cantidad de cucharadas de autoestima impresionantes. ¿Cómo fue la noticia del embarazo? ¿Se recibió así? ¿Se recibió con este mensaje de tendría 10 igual que tú si pudiera, ¿no? O sea, cuando se lo decimos a un pequeño, o es un tema que cuesta, ¿no? O sea, el tema de la maternidad, de la paternidad, ¿cómo se recibió? De esto depende muchísimo el cómo se vivirán los efectos de cualquier pérdida gestacional. Y para eso tenemos pues dos grandes invitadas para profundizar en estos efectos tan variados que se viven en cada situación de pérdida. Nos acompaña María Teresa Zabalaboña-Chea, que es coordinadora académica en Sofía y es terapeuta desde hace más de 15 años en el Instituto IRMA. ¿Tere? Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. También nos Encantada de estar aquí en este reencuentro. Y también nos acompaña Beatriz Anaya Berríos, coordinadora de atención terapéutica en IRMA, que es terapeuta que inició su voluntariado en IRMA pues, desde hace más de 5 años. Ambas logoterapeutas y que pues, nos ayudarán a desmenuzar esta realidad y cómo conocerla, cómo ver todos sus aristas y sobre todo qué podemos hacer para acompañar mejor a la familia ante cualquier situación difícil por haber perdido uno o más hijos antes del nacimiento. Entonces, Bea, nuestra Hola, querida Bea, nos compartirá un poco estas reflexiones. hola, muchas gracias, Mari. Pues vamos a empezar con el tema de qué pasa en la familia cuando hay una pérdida gestacional espontánea. Quiero empezar esta plática con esta imagen porque pues decimos que una imagen habla más que 1000 palabras, ¿no? Y yo así lo creo. Y me gustaría empezar con esta imagen porque eventualmente nos llegan sucesos a la vida y son como estas piedras que golpean en el agua y que dejan estos círculos alrededor del lugar en donde golpean el agua, ¿no? Pero no solamente pasa en mi propia vida, sino es importante ver cómo pasa también en la vida de los demás. Y estos círculos, esta influencia, se va, digamos, uniendo, interactuando entre lo que me pasa a mí y lo que les pasa a los demás. Y obviamente el tema del aborto, de la pérdida espontánea o de la pérdida fetal, de la muerte fetal, que sabemos que se considera una pérdida espontánea hasta las 20 semanas y a partir de las 20 hasta las 36 semanas se conoce como muerte fetal. Todas este tipo de pérdidas pues son muy dolorosas, pero no solamente para la mujer, no solamente para la madre que perdió a este bebé, sino para toda la familia.
empezando por el actor muy importante, que es el padre. El padre, en ciertos momentos, hemos visto que se ha minimizado la posibilidad de que se duela, porque pues se ha dicho que las pérdidas gestacionales en muchos momentos son cosas de mujeres, ¿no? Y en realidad no se involucra o se supone que el papá no tuvo esta pérdida o este sufrimiento. ¿Y cómo no lo va a tener? ¿Cuáles son las expectativas del padre respecto de su paternidad? Desde luego que le duele, desde luego que muchas veces el problema es que no lo expresa de una manera clara y las mujeres quizá estamos viendo nada más nuestro propio dolor. Pero sí es muy importante que lo tengamos en consideración y sí me gustaría que esta imagen la tuviéramos presente alrededor de la plática para ver cómo mi dolor impacta el dolor de los otros y lo que yo hago y lo que yo vivo y cómo lo vivo impacta también en las demás personas y el dolor de las otras personas y las consecuencias de sus pérdidas van a impactarme a mí de regreso, ¿no? Es importante querer ver cómo desde este punto de vista, y me gustaría que lo viéramos desde este punto de vista positivo, en donde podemos ver que sí nos impactan estas pérdidas, pero qué puedo hacer para minimizar el impacto mío en el otro y para poder suavizar y no llegar a un caos en esta relación de pérdida. Porque también esto es parte de lo que nosotros podemos hacer en el camino del recorrido de nuestra vida, que queramos o no, está llena de pérdidas, de ganancias y de pérdidas, de eventos afortunados y desafortunados. Entonces, pues tendremos que ir caminando en esta vida buscando impactar de la mejor manera la vida de los demás. Porque bueno, si bien sabemos que la pérdida de una pérdida gestacional la sufre una mujer en su propio cuerpo, en su propio ente físico, pues también todo este impacto doloroso lo recibe en su ser psicofísico y espiritual. No se queda nada más a nivel físico. Y no es exclusivo, como decíamos, no solamente es exclusivo de la madre. Es innegable que todos los miembros de la familia lo viven y cada uno de una manera única y repetible. Yo no puedo decir que sufro más que mi esposo o que sufro menos que mi esposo o menos que mis hijos o menos que mis papás. O sea, de alguna manera cada uno sufre o vive las pérdidas. Y bueno, empezando con esta pérdida gestacional, tendríamos que empezar diciendo que la pérdida gestacional se ve impactada también por la noticia antes, ¿no? Del embarazo. Esta noticia del embarazo también representa un impacto importante en la familia. Ahí empezamos, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con esta noticia del embarazo? Pues mucho depende de en qué situación se da, pero finalmente casi siempre es una mezcla agridulce de sentimientos, ¿no? A veces tenemos este sentimiento de emoción, de ilusión, pero también de temor. Tenemos expectativas, tenemos muchas ideas alrededor de lo que es el embarazo, de cómo les fue a otras personas, de cómo nació su bebé. Y bueno, pues de alguna manera es esta mezcla agridulce que nos impacta de acuerdo también a nuestra historia de vida. Empezaremos entonces a pensar en algunos factores que sí quiero que veamos desde el punto de vista que no son determinantes y no necesariamente van a hacerlo menor o mayor el dolor o el impacto en nuestra vida, tanto del embarazo como de la pérdida. Pero de alguna manera sí podemos ver que hay ciertos factores que determinan en cierta manera algunos de nuestros comportamientos frente a la pérdida. Vamos a poner algunos ejemplos. ¿Cómo sucede el embarazo o en qué condiciones sucede el embarazo? Quizá el embarazo sucede en un matrimonio de una pareja estable, en donde el bebé es bienvenido y hasta deseado. Y bueno, pues cuando sucede una pérdida, digamos que las personas de la familia, la mujer y la familia, lo percibe
digamos, como algo natural, pero a la vez es un evento completamente inesperado. Podemos decir que lo percibimos como algo terriblemente injusto, y es un evento traumático. ¿Y cómo no sería si en realidad lo que nosotros estamos perdiendo en el momento de una pérdida espontánea, estamos perdiendo un hijo, ¿no? Desde luego que para la familia es un evento traumático, aunque de alguna manera las personas de alrededor suponemos que este evento traumático, esta pérdida, la pueden superar una pareja estable de mejor manera, ¿no? Pero de alguna manera lo sigue sufriendo de manera muy dolorosa también los abuelos, porque no solamente se duelen por la pérdida del bebé, sino por el dolor de los hijos. Ya sabemos que los abuelos sufrimos doble, ¿no? Sufrimos por nosotros y sufrimos por el sufrimiento de nuestros hijos. Es algo que pues es inherente a nosotros, ¿no? No podemos estar felices cuando vemos que nuestros hijos están pasando por un mal momento. Y cuando es un primer embarazo o cuando se trata de un embarazo después de otras pérdidas, quizá este sentimiento se mezcla con el temor de no poder ser padres, quizá, ¿no? Para los abuelos, quizá también en ciertos momentos se mezcla con la imposibilidad de cumplir su sueño de ser abuelos. Y de alguna manera esto va condicionando a que tengamos ciertas actitudes, quizá de silencio, quizá de sobreprotección. Pues no sabemos qué es lo que se puede desarrollar, pero sí sabemos que son condiciones que van surgiendo a lo largo de la pérdida y de la manera como la vamos trabajando. Si este embarazo ya no es el primero, si ya tenemos cuando menos un hijito vivo, pues a veces suele minimizarse esta pérdida, lo cual no quiere decir que se hace menor el dolor de la madre por esto. Incluso hay ciertos comentarios en donde dicen, bueno, pues tienes el consuelo de que ya tienes otros niños, y etcétera, etcétera. Pero ¿qué les pasa al papá? ¿Y qué les pasa a los hermanitos de este bebé que no llegamos a abrazar? Ellos también son impactados. Ellos también merecen esta atención, merecen ser vistos y merecen que nosotros con mucho amor y al nivel de la edad que estos niños puedan tener, nosotros les expliquemos la verdad de lo sucedido. Porque una familia es importante que permanezca unida en las buenas y en las malas, que sepamos qué es lo que pasa, que lloramos juntos, que vivamos juntos, que disfrutemos juntos todos los eventos de nuestra vida. De alguna manera, esto sucede en una familia en donde quizá el bebé ha sido bienvenido, el bebé ha sido esperado y deseado, pero nos damos cuenta que hay muchas circunstancias en las que el bebé no necesariamente ha sido ni deseado ni buscado, ¿no? Y en estos casos, por ejemplo, cuando la pareja no apoya a la mujer y la mujer pierde a su bebé de manera espontánea, o las situaciones socioeconómicas de la pareja no son suficientemente buenas y resulta que la persona se embaraza y después pierde a su bebé, hemos escuchado comentarios tan fuertes como decir, bueno, pues al fin que, pues bueno, no pasa nada, es un alivio porque pues en realidad no lo iban a poder mantener. Y eso, lejos de sanar a la mujer en su dolor, pues la verdad es que la daña. Esta mujer pasa por momentos muy dolorosos, incluso también el círculo social alrededor, sus papás, que de alguna manera son empáticas con ella, ¿no? También muchas veces, y hemos escuchado estas historias en que la mujer se embaraza, pierde al bebé, pero nunca le había dicho a sus papás que estaba embarazada, ¿no? Entonces, la pérdida delata a la vida sexual de la mujer y esto realmente es un shock muy importante, tanto para la pareja, para la mujer, como para su familia.
Otro factor importante, además de las razones o las condiciones con las que llega el embarazo, suele ser el tiempo de gestación. El tiempo de gestación es un factor importante y que hay que tomarlo en cuenta, pero no en el sentido de decir, como ya estaba más próximo al nacimiento este bebé, pues entonces duele más. No, aquí no podemos medir el dolor y decir, a alguien le duele más y a alguien le duele menos porque yo tenía 1 mes de gestación o 2 o 3 meses de gestación y me duele menos que un bebé que ya estaba a punto de nacer. Lo que se perdió fue un hijo y esta es una pérdida dolorosa independientemente del tiempo que haya pasado. Lo que sí nos podemos dar cuenta es que hay cosas que sí en realidad agravan o podemos notar que la persona lo siente de una manera diferente, porque en principio las expectativas de abrazar próximamente a ese bebé, pues son mucho más altas, ¿no? O sea, ya está haciendo esta realidad. Yo ya vi mi pancita, ya vi la pancita de mi hija y de repente este bebé no lo podemos abrazar. Es muy doloroso también porque la vinculación con el bebé ya tenía un tiempo mayor. No quiere decir que no tengamos esta vinculación desde el principio, pero ¿cuántas veces ya le cantamos a nuestro bebé a los 5 meses? Le platicamos, mira bebé, acompáñame, vamos al súper, vamos al parque, vamos a llevar a tus hermanos a tal lugar. Y de alguna manera se vuelve este vínculo un poco más real, ¿no? Pero, y también normalmente la pérdida implica un mayor trauma. Es súper importante darnos cuenta que un evento en donde se pierde un bebé es un evento traumático. Pero ¿qué pasa con la familia? No solamente es para la mujer, no solamente es para la mamá. Hemos visto que los bebés que desafortunadamente mueren antes de nacer, ya muy cerca del nacimiento, en muchos casos incluso se pone en riesgo la vida de la madre. ¿Cuántas personas que han tenido preeclampsia o alguna otra condición importante cerca del nacimiento, se ve arriesgada su vida por esto, ¿no? El papá, además de tener el temor de perder a su hijo, tiene el temor de perder a su esposa. Y es algo muy real. Y entonces, obviamente, todo esto hace esta necesidad de que todos nos demos cuenta de que todos estamos pasando por este lugar importante de dolor en donde todos nos tenemos que apoyar y que sentir realmente solidarios unos con otros, apoyándonos unos a otros para procesar esta pérdida. Los hijos, o sea, cuando un niñito ve a su mamá ya embarazada de 6, 7 meses y de repente resulta que el bebé nunca llegó, pues realmente necesitan este abrazo importante de parte de la familia y nos demos cuenta que pues ellos también la están pasando mal, ¿no? Y acompañarnos en estas pérdidas es lo que le da este sentido importante a nuestra vida de familia. Y así entonces pues podemos decir que el dolor no es exclusivo de la madre. No es un dolor exclusivo y debemos de hacernos conscientes de que esto nos va a ayudar a sentir el apoyo de la familia y a que la familia sienta también que los estamos apoyando. Aquí también son 2 puntos finales que rápidamente voy a tocar. El lenguaje frente a las pérdidas, ¿no? ¿Cuál es el lenguaje que usamos frente a las pérdidas? Desafortunadamente ahora, pues hasta los doctores, ¿no? El personal de salud decide que se llama producto, ¿no? Y pues esto y mucho tipo de comportamientos que tenemos o que hay muchas personas que tienen en tipos de comentarios como el bebé no venía bien, no te preocupes, ya vas a tener otros niños, quitándole como la unicidad a este bebé, de alguna manera impactan a la salud mental de la madre. O sea, ¿cómo es posible, y lo hemos visto en terapia, cómo es posible que yo diga que estoy tan triste? ¿Cómo es posible que yo diga que este bebé realmente lo añoro con todo mi ser cuando el doctor dice que es un producto? O sea,
estamos hablando de cosas tan diametralmente diferentes que nos cuesta trabajo realmente ponernos en la realidad, ¿no? Entonces, es muy importante qué lenguaje vamos a usar con las personas que han tenido una pérdida gestacional. Es un hijo, y realmente si nosotros le ponemos el nombre de hijo, para estas personas será realmente empezar por el donde se empieza cualquier solución o cualquier proceso en el que tenemos que reconocer dónde estamos parados, qué es lo que me pasó, ¿no? Entonces creo que esta parte es muy, muy importante. A veces también lo que pasa es que tememos, quizá este mundo moderno teme enfrentarse a esta realidad, ¿no? Nos da miedo que la gente llore, nos da miedo decirle a la gente, pues sí, siento mucho tu dolor, y permitir que alguien llore junto a nosotros. No pasa nada. Si nosotros acompañamos a una persona a llorar su pérdida y somos este hombro que podemos poner para que esta persona empiece a sanar su dolor. El otro extremo de estas palabras, digamos, es el silencio, pero al final, ¿qué es lo que pasa con el silencio? El silencio es otra manera de comunicarnos, pero este silencio lo usamos cuando no sabemos qué decir, ¿no? Pero entonces lo único que pasa es que muchas personas viven sus pérdidas en soledad. Ahora hemos visto cómo muchas parejas deciden no platicar que están embarazadas porque tiene hasta el tercer trimestre, ¿no? Digo, perdón, hasta el primer trimestre. ¿Por qué? Pues porque tienen miedo que si lo pierden van a tener que enfrentarse con esta sociedad y con este tipo de comentarios o quizá con una manera de comunicarnos equivocada, ¿no? Pero el silencio nos lleva a extremos tan fuertes como decir, si no lo digo, pues no existe, ¿no? Y creo que ahí también tenemos que tener cuidado con estos silencios que a veces, pues por prudencia malentendida, por no saber qué decir, por no estar preparadas para realmente acompañar las pérdidas, nos callamos y suelen hacerle daño a las personas, ¿no? Entonces, pues bueno, en conclusión, podríamos decir que hay que buscar maneras asertivas y adecuadas para evitar que estas ondas de choque de los impactos de nuestras pérdidas se vuelvan caóticas e incontrolables. Creo que podemos nosotros prepararnos y hacer mucho por esta cultura de la vida, por esta cultura del acompañamiento, que nos lleve a lugares mejores a todos. Pues muchas gracias y pues cedo la palabra a Carmen. Muchas gracias, Bea. De verdad que nos dejas analizando todo el panorama. De verdad que el silencio es muchas veces, pues no con mala intención, sino por esa dificultad para manejar algo tan abrumador como es la muerte de un hijo al que no conocí, un hijo con el que me quedé con muchos sueños, con muchas expectativas, ¿no? Y no cabe duda, lo que no llegamos a expresar, muchas veces lo actuamos y esa actuación puede ser terriblemente dañina, sobre todo cuando pues, afecta la relación de pareja, ¿no? Se quedan muchos entendidos, es que si no llora él, es porque realmente no le dolió tanto como a mí, o no le importaba tanto, o mejor él puede pensar, no digo nada porque igual la lastimo más, entonces mejor no hablo del asunto. Pero entonces ella puede decir, claro, no habla del asunto porque en realidad no le interesa. Y entonces empezamos con toda esa serie de adivinanzas y malos entendidos, o bien que pasa también con los otros hijos, ¿no? Cuando hay otros pequeños o mayorcitos que reciben a lo mejor un mensaje de enojo, ¿no? Porque como no se habla del asunto, entonces, pues, ¿con quién me desquito? Pues con el que tengo junto, ¿no? Y descargo mi tristeza traducida en enojo, probablemente. O bien con una actitud de sobreprotección a ese hijo posterior al que tengo, quizá después de haber perdido uno o varios hijitos de manera natural. O sea, son una cantidad de escenarios muy variados que de verdad nos dejas analizando, Bea, y que nos da una muy buena entrada a lo que nos va a compartir Tere, sobre todo también qué pasa en la adolescencia, ¿no? ¿Qué pasa
tanto en pérdidas naturales que se viven, pérdidas espontáneas en situación de adolescencia, ¿no? O pérdidas inducidas. Pero bueno, Tere nos ahondará mucho más de todo este panorama y cómo, qué pasa. ¿Qué pasa cuando hay un aborto o más abortos inducidos? Adelante, Tere. ¿Qué es tu micrófono? Ya, gracias, Mari. Pues es un gusto para mí poder contribuir un poquito en esto que hemos estudiado, que hemos compartido con tantas personas. Y pues en nombre de ellas, ¿no? Lo compartimos para que pues esta cultura de la vida, como dice Bea, se propague, ¿no? Del amor, ¿no? De la compasión. Entonces, sí, como Bea y Mari Carmen dicen, el hecho de la pérdida de un hijo antes de nacer, pues es indescriptible, es única. No podemos decir que una duele más que la otra o que el tiempo de gestación va a definir el dolor, como dice Bea, y muchas cosas son en común entre las inducidas y las espontáneas. Pero antes de mencionar eso, quisiera hablar de esto de la pérdida de un hijo antes de nacer. Cuando lo estaba escribiendo para hacer mi esquema, dije, caray, el antes de nacer, yo sé que es un adverbio de tiempo, ¿no? Pero, y que habla de la pérdida, pero parece que le estamos poniendo un adjetivo a ese hijo, como si fuera perder un hijo diferente o no un hijo o un no hijo, porque ya se le está dando ese adjetivo, que no es adjetivo, pero que está relacionada a la palabra hijo antes de nacer, cuando realmente solo tendríamos que decir la muerte de un hijo por pérdida antes de nacer, por una pérdida antes de nacer, o una pérdida durante el embarazo. Entonces, creo que nuestra forma de hablar muchas veces puede hacer que cambie este paradigma y validemos cualquier tipo de pérdida, validemos a la persona que muere, ¿no? Y ese vínculo indestructible, y tomemos conciencia de que lo que estamos perdiendo es un ser humano, un ser significativo para alguien. Entonces, bueno, este fue un paréntesis que me emocioné. El otro punto es lo que decíamos de que son cosas similares, tan similares que fíjense lo que me pasó. Vean, en una reunión que tuvimos las tres para planear todo esto, Bea platica de las ondas, ¿no? De las ondas de la piedra en el agua y cómo van chocando esas ondas y generando pues más movimiento y interactuando de diferente forma. Entonces, le dije, qué chistoso, le digo, yo estaba bañándome hoy y pensé que esto del aborto inducido es como el terremoto del 85. No piensen que soy catastrófica, que tengo un pensamiento catastrófico siempre, pero la verdad es que ante la dificultad del aborto inducido, o sea, de la pérdida inducida, sí lo veo a veces sí como un terremoto. Porque, y un terremoto como el del 85, que duró mucho, las ondas, o sea, las ondas fue casi un minuto y cacho, y fue muy fuerte. Entonces, al ser el Valle de México, esté rodeado de las cordilleras, en México es el centro y todo el tiempo, por todos lados hay montaña, entran las ondas y pasan muy rápido por la zona lacustre de lagos y chocan contra las montañas alrededor. Ese choque de montañas por todos lados hizo que regresara esas ondas y chocaran con las que apenas iban, porque fue muy largo. Ese choque de ondas de ida y regreso generó un daño enorme, una destrucción que nunca se había vivido en la Ciudad de México. Y esperemos que no se viva en mucho tiempo, ¿verdad? Entonces, así es esto, ¿no? Y que me dio mucho gusto que coincidiéramos Bea y yo en el tipo de ejemplo, pero sí me quiero quedar con el de Bea, porque como dice ella, es más esperanzador, ¿no? Es una cosa que al menos, pues hasta hemos disfrutado al ver y tirar una piedra, ver cómo se hacen las ondas y no un terremoto. Entonces, quedémonos con el de Bea. Pero fíjense, hay muchas cosas en común.
Hay muchas cosas en común. De hecho, hay un autor que se llama Broen, que en 2006 hace un estudio longitudinal de 5 años en donde expone tanto a personas con aborto espontáneo como aborto inducido para ver las diferencias. Y llega a la conclusión de que ambos son muy parecidos. Por eso son buenos estos estudios y acercarnos a ellos, porque podemos quitar ideas que teníamos preconcebidas. Yo siempre pensé que el aborto inducido pues causaba más daño. Y no, ¿por qué? No, hasta que nos abrimos este tipo de pérdidas, vimos que es muy similar, ¿no? Que quizá el trauma, los síntomas de trauma de una pérdida, como dice Broen, inducida, puede ser más atípicas y no tan similares unas a otras, porque depende mucho también de si la persona ha tenido algún problema de salud mental. Y es más común en personas que abortan, por la dificultad de afrontamiento, ¿no? Por la carencia de afrontamiento. Y nosotros en IRMA encontramos en nuestro estudio que está publicado, precisamente esa relación, que sí viven el trauma casi igual o quizá peor en las pérdidas espontáneas, porque a veces son de más tiempo de gestación, como decía Bea, pero que en la persona que aborta inducido, de forma inducida, duran más los efectos y además la depresión aumenta mucho más con el tiempo. En cambio, en el espontáneo, como si tiene una buena red de apoyo la mujer y buenos recursos de afrontamiento, seguro el amor de la familia va a hacer que su duelo se realice más fácilmente. Claro que siempre puede haber complicaciones, no decimos, eso va a depender de la mujer, ¿no? Entonces, además, aquí va a haber otra diferencia que vamos a encontrar. En la espontánea, hay factores que influyen en ella, obviamente, ¿no? Accidentes, negligencias, pero casi todo viene a ser como de índole físico, médico, ¿no? Mientras que en las inducidas son de índole emocional, familiar y social, a excepción del aborto terapéutico, ¿no? Que sí viene a estar afectado por una cuestión médica, de un diagnóstico, ¿no? Que también ahí pues genera mucho dolor el tomar una decisión cuando sabes que tu hijo está vivo y que quizá ya tenga 5 meses, solo porque no va a ser compatible con la vida, ¿no? A ojos de la medicina, ¿no? Pero bueno, entonces es un punto muy importante que afecta mucho a la familia, muchísimo, porque genera mucha frustración y enojo. Entonces, para entender esos efectos debemos entender qué factores influyeron en la decisión, porque es como el tamaño del golpe, ¿no? Que va a recibir la familia, la persona y la familia, y entonces la respuesta va a ser proporcional, ¿no? Aludiendo a las leyes de la física. Entonces, hay un autor que se llama Salomón Prado, que en un estudio que hizo en diferentes personas con aborto provocado en un hospital, vio que se repetían ciertos elementos, ¿no? Y que nosotros en IRMA y en muchos lugares de acompañamiento, pues dan qué motivos tuvo, o sea, qué fue lo que la hizo abortar, ¿no? Que si la pareja, que si la familia, y hasta nosotros en nuestro cuestionario en IRMA tenemos eso como porque queremos ver desde dónde está la herida. Es muy importante saber eso, ¿no? Entonces, el factor familia y el factor pareja son los factores más importantes y ella lo comprueba por medio de entrevistas y cuestionarios. Entonces, vemos que el factor familia afecta más a chicas menores, ¿no? Porque están dentro todavía del seno familiar. En cambio, el factor pareja ya afecta más a personas arriba de 20 años. Y el promedio de esta chica, de esta autora, habla de 25 años promedio. Pero entonces vemos que las dificultades de la familia podrían ser la reacción que tuvo al saber del embarazo, ¿no? Como si influyó en que se siguiera que
influyó en el aborto, ya sea por decir o expresar cosas en contra de las personas que se embarazan fuera de tiempo y que abortan, o definitivamente obligan a la chica, ¿no?, a abortar. Hemos tenido situaciones en Irma de chicas que las han llevado a su mamá, ¿no? Y ahora cada vez es más común, ¿no? Para que su vida es como un amor malentendido, ¿no? Muy complicado ahí, muy oscuro, ¿no? Para mí, como no quiero que sufras en el futuro como yo sufrí muchas veces, porque también tuve un hijo muy joven y que quizá eres tú, y entonces, ¿qué mensaje le estoy mandando a esa hija que ya está embarazada? Pues que mi mamá me hubiera querido abortar, porque le causé muchas tragedias, ¿no? Entonces, vean que el daño de la familia previo, las heridas previas, ocasionan heridas en la nueva mamá que va a abortar. Muchas veces los papás presionan, ¿no? A que no quiero que mi hija desbarate su futuro y y que aborte. Entonces, muchas veces amenazan a las esposas para que lo hagan, ¿no? Porque como es mujer, te toca a ti. Entonces, fíjense que el vínculo ya de la pareja también se ve afectado, ¿no? Luego, el factor de pareja, bueno, pues es que a lo mejor no se han unido y solo tienen relaciones sexuales, o que pues, no hay vínculo, o que tienen muy poco tiempo de relación, o que no hay una estabilidad en la pareja, o la pareja pues se fue, la abandonó, o que pueden ser relaciones fortuitas, ¿no? Y que luego ni saben de quién es el, el bebé, ¿no? Entonces, todo esto hace que la dificultad económica también, ¿no? Es un tema de la pareja, no tenemos dinero, ¿cómo lo vamos a mantener, no? Entonces, todo esto acrecentado con el tema familiar, que muchas veces no lo dicen. Cuando pesa más lo de la familia, es porque muchas veces no, las jóvenes, muy jóvenes, no se lo dijeron a sus papás. Entonces, si tienen abandono familiar, pues esa va a ser, abandono de pareja, esa va a ser la causa. Pero quiere decir que están combinados los factores. Y ahí es donde entra nuestra sabiduría o nuestra capacidad y entrenamiento de ver en el fondo cuál fue el factor o los factores, porque pueden ella decir, no, sí, mi pareja me abandonó, ¿no? Y pues por eso. Pero entonces, ¿por qué te abandonó? Porque no se lo dijeron a tus papás y no tuviste más red de apoyo, porque era muy chico, obviamente, igual que tú, y tampoco se lo dijeron a los papás de él. Entonces quisieron solos afrontar algo cuando todavía no pueden, o porque imaginaron que iban a tener consecuencias graves y preferían no decirlo, o porque pensaron que iban a decepcionar a sus papás. Muchos de ellos eso nos comentan, ¿no? Y por lo tanto yo que era mucho más fuerte. Sí es mucho más fuerte que el económico por sí mismo, pero no es, ¿cómo se llama? No es tan fuerte si lo sumamos, ¿no? Entonces, el tema de cuántos hijos quiero tener y ahorita no es tiempo y no me siento capaz, soy muy joven, quiero estudiar, quiero hacer mi vida y realizarme, ¿no? Que mucho tiene influencia ahora el tema pues el empoderamiento de la mujer malentendido, ¿no? Y por último, el factor reproductivo, ¿no? Tienes muchos hijos y pues no, ya no tengas más, ¿no? Entonces, en el matrimonio, que es menor la incidencia en matrimonios que aborten bebés, bueno, aparentemente quizás son los que menos buscan ayuda porque ya se sienten acompañados en ese tema, aunque no lo hablen, porque también si en el otro hay silencio, en hay mucho más silencio, ¿no? Desde la mujer que no lo quiere compartir, y eso lo hemos platicado muchas veces, que hay que romper ese silencio. Y y también es el que no quiero tener más de dos, entonces si empiezo ahorita, pues no, y aparte sin esposo, y etcétera, ¿no? Entonces, y sin embargo, pues siempre acaban teniendo más hijos, ¿no? Eh, Esto nos lleva a que el tema de las pérdidas, el por qué, la influencia que tienen esos factores en la familia es multifactorial, ¿no? Es muy raro que se dé solo uno, aunque sea el importante, eso sí, puede haber uno más
fuerte que los otros, ¿no? Pero veamos como que el problema es social, porque todos influimos y influyen en nosotros, y está situado entre las posibilidades que tienen las personas, los deseos, las aspiraciones reproductivas de la mujer, de la pareja y su fecundidad, condiciones familiares, sociales, personales, las actitudes y antecedentes reproductivos. Fíjense cuántos elementos hay que debemos como explorar con la persona para que ella entienda el porqué de su decisión. Porque la culpa, ustedes saben, que agrava muchísimo el proceso de elaboración de este duelo, de aceptación, y hasta bloquea el vínculo, ¿no? Porque hay tanta culpa, con tanta tristeza, tanto enojo, que lo dirige hacia ella misma y no se permite vincularse de nuevo con su hijo. Entonces, ni perdonarse. Entonces, tenemos que explorar mucho esto para que ella ya vaya comprendiendo que mucho de su historia, de la sociedad, de la pareja, de las ideas, de los imaginarios que ella tiene y tenía la familia, de la educación sexual que recibió, de la funcionalidad o no de su familia, que es lo que vamos a ver ahorita, ¿no? Entonces, normalmente cuando es un solo factor, como el familiar, el tiempo de embarazo es corto, ¿no? O sea, la familia no, y si te presiona la familia, pues rápido. Y si no se lo dice a la familia, entre más rápido lo hagas, mejor, ¿verdad? Entonces son tiempos de embarazo que no dejan pensar a la gente ni tomar buenas decisiones. Y por otro lado, si confluyen varios factores relacionados al futuro, a los otros factores, tarda más en tomar la decisión, porque es ella la que se tiene que responsabilizar más de su decisión y no lo deja a los demás. Entonces, se acelera si tiene dinero para realizarlo, pero si no tiene dinero para realizarlo, lo piensa más porque sí siente la responsabilidad. Y yo me acuerdo de una chica que me decía, no, es que tomó la decisión por mí y yo en ese momento dejé de pensar. Ya me dejé llevar y hacer lo que quisiera. Y muchas veces eso les pasa. No es solo una chica, otra chica. Llegué al consultorio y él dijo esto, mi novio dijo que sí y yo ya ni opiné. Me metí al consultorio y ahí me hicieron la aspiración, ¿no? Entonces vemos cómo esos factores sí son los influyentes y entonces dependiendo de la intensidad sumado a la influencia, o sea, o al nivel de disfunción familiar, pues nos va a dar una situación terrible, ¿no? O sea, de muchas ondas chocando, ¿verdad? Y hay un autor también que se llama Verástegui, que me gustó mucho, cómo él alrededor del aborto habla de causas de la disfunción. La poca o nula educación sexual, los escasos recursos de afrontamiento, los roles no definidos, la desvinculación paterna, ¿no? Ausencia del papá o va y viene, y dificultad en el sistema conyugal, ¿no? O sea, como esas son características o causas de una disfunción familiar. Y son los que más pegan al aborto, porque claro que hay otros muchos, ¿no? El alcoholismo, la violencia, el nivel de cultura, etcétera. Pero ¿qué efectos vemos aquí que afectan mucho a la decisión del aborto y al drama después del aborto, a cómo la familia lo vive? Los efectos son la promiscuidad, porque si hay poca o nula educación sexual, hay promiscuidad sexual. Y no solo de la chica, ¿no? Muchas veces la mamá, si está sola o tiene varios esposos conforme pasa el tiempo, etcétera. Los escasos recursos de afrontamiento generan conductas impulsivas. O sea, no, esto no lo quiero, aborto. No, bueno, me relaciono con las personas y tengo relaciones sexuales sin pensarlo. Y por otro lado, estas partes de roles no definidos, como que quién es la autoridad y yo soy la hija, y cuáles son las reglas o principios de mi familia que no existen por ser tan disfuncional la familia, generan conductas desafiantes hacia la autoridad. Entonces las hijas, a ver, pues gobiérname porque tú no sabes gobernar, ¿no? Entonces yo me gobierno sola.
¿Y qué pasa cuando la gente no genera esos roles definidos y esas reglas en la familia? Pues que las chicas se sienten solas, vacías, como a la deriva. Y entonces, ¿qué buscan? Buscan la protección afuera, ¿no? Y entonces existe ese tema de ya no hay relación paterno, padre, madre, hijos. Y entonces, ¿cómo pasa? ¿Qué pasa cuando la hija les dice, como dicen, sale con su domingo, ¿no? ¿Cierto? ¿No? ¿Qué pasa con eso, no? Pues si no hay una relación ya, si no hubo comunicación, si no hubo una educación en la sexualidad, si no hay confianza, porque muchas veces estas conductas impulsivas y todo van generando mucha agresión y mucha tensión en las relaciones padres e hijos. Entonces es muy difícil pues que se llegue a una buena decisión, ¿no? Muchas veces es salir del problema, como decimos, ¿no? O sea, y no solo es porque la hija se sienta muy presionada y todo, sino porque está rodeada de todas estas situaciones que se hacen un remolino terrible y salen disparadas, ¿no? Y que es como en el tema de las teorías sistémicas, ¿no? No es que ella esté mal, es que todo el sistema familiar está mal. Y lo que decimos que tanto la sociedad obviamente está mal, ¿no? Entonces, existen muchos efectos en las familias. En primer lugar, pues que afectan justamente el recurso social, ¿no? La familia es un recurso social que forma comunidad, que es donde se transmite, se tutela y se promociona la vida. Entonces, esto es un gran daño del aborto en las familias y en la sociedad. El segundo punto es que se empieza a ver el embarazo pues, como algo muy temido, ¿no? Y entonces eso de embarazo no deseado se vuelve el eslogan, ¿verdad? Entonces, si no es deseado y no es esperado, pues mejor agarra la mochila, ¿no? Tira la pañalera, ¿no? Entonces, se vuelven cosas que se convierten como en una norma positiva de acción. Luego, el tercer lugar es que en la vida matrimonial implica una gran destrucción del vínculo del amor. Pero no solo en la vida matrimonial, las parejas. Sabemos que el 70% de las parejas de nuestros que acompañamos terminan, ¿no? Ahí están incluidos muchos matrimonios. En cuarto lugar es esta parte de los médicos y profesionales. Es el efecto del aborto, de las pérdidas inducidas en los médicos y profesionales, ¿no? Que tienen que actuar en contra de su propio misión, que es servir a la vida, no destruirla, ¿no? Entonces, sean objetando con objeción de conciencia o no, pues lo sufren, ¿verdad? Y el último, bueno, pues vendría siendo cómo el Estado empieza y las políticas y las ideologías con una confusión de feminismo y de empoderamiento de la mujer y que entiendo que viene como reacción a tantos años de violencia en la mujer y a tanto daño, tantas heridas que tiene la mujer. Entonces es obvio que se aprovechen de eso y que vean que declarar como bueno lo que no es bueno, ¿no? Entonces, todo eso resulta pues, urgente promover una acción social fuerte que genere más conciencia, ¿no? Y con un esfuerzo, pues, consciente del bien y el mal, ¿no? Y poner en práctica esa estrategia, ¿no? Yo sé que hay muchas asociaciones en el mundo, en México, que aplaudimos y que nosotros desde IRMA pues buscamos y desde Sofía ahora, buscamos que haya más conciencia de estos efectos y que se conozca más para que así las personas tengan elementos con los cuales generar estas estrategias, ¿no? Entonces, bueno, también el silencio, todo eso como que ya está mencionado, está afectando muchísimo, ¿no? Sí. Entonces, bueno, pues esta es mi contribución y espero que haya servido. Muchas gracias, Tere. Pues de verdad que no cabe duda, todo lo que vivimos en lo personal, todo lo que vivimos en la familia, repercute en lo personal y en la familia, o sea, viceversa, ¿no? O sea, viene siendo todo causa-consecuencia, de alguna manera. Cuando
hay una pérdida natural, un aborto espontáneo o más, muchas veces puede ser la causa un duelo desatendido, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque fue natural, entonces naturalmente se quita. Y cuando la consecuencia de una relación familiar, pues con dificultades en la comunicación, con crisis, con dificultad para enfrentar una crisis en un embarazo, se convierte en un duelo no autorizado, en un duelo no permitido, ¿no? Porque la persona recurrió al aborto, entonces no debe vivirse un duelo. Entonces son realidades pues que nos invitan a poner una especial atención a lo que estamos viviendo como familias. No cabe duda que un hijo que no llega a nacer, pues son sueños que no se realizan, ¿no? Y eso es un drama único que merece que lo volteemos a ver. Toda pérdida duele, y una pérdida de ese hijo que no llega al nacimiento porque no lo conocí, no importa la edad que tuvo, ¿no? Y nos duele como todo, como familia, nos duele en la relación de pareja, duele en la relación de hermanos, de abuelos, de hijos futuros, hijos previos, y todo esto es una invitación a poner atención a la necesidad que nos expresa cada uno. Tenemos que aprender a ver más allá, a escuchar más allá de las palabras, ver estas acciones, ¿no? Esas acciones que nos gritan, ayúdenme, ayúdenme, no sé por dónde. Leo algunos de los comentarios y veo que pues todavía estamos viviendo mucho dolor, y aquí la primera invitación es recordar, no estamos solos, no estamos solos, habemos organizaciones sociales que estamos dispuestas a escuchar, a atender, y en IRMA nos hemos especializado en la herida del aborto inducido, espontáneo. Todo tipo de pérdidas gestacionales son dignas de ser vistas, de ser atendidas, de ser escuchadas. Entonces, de verdad, cualquier persona que esté pasando por una situación así, recurra a IRMA. Ahí hay manos amigas profesionales especializadas que están dispuestas a escuchar. De verdad, les agradezco muchísimo que estén aquí con nosotros. No sé, me gustaría pasar un minutito, ya estamos en la recta final, perdón, y no quiero abusar de su tiempo. Quisiera responder a alguna pregunta. Veo que aquí han ayudado el equipo a responder algunas, y eso me da mucho gusto. Sé que algunas personas querían saber la referencia de lo que comentó Tere, de todo lo que estamos aquí compartiendo. Se publicará en la página de YouTube la grabación de esta charla, y por supuesto tenemos artículos en nuestro blog. También quiero especialmente invitarlos a que nos sigan en Sofía, que es esta instancia formativa académica en donde lo que queremos es seguir compartiendo este conocimiento, esta experiencia basada en una evidencia de más de 20 años, en donde hemos aprendido mucho de nuestros pacientes, de nuestros terapeutas, que han sido un equipo muy sólido, muy profesional, que se ha especializado a lo largo de los años, y que estamos todos dispuestos a compartir esta eminencia y esto aprendido. Entonces, acérquense a IRMA, por favor, visiten la página de Sofía. Esta es el tercer webinar de 4 que preparamos especialmente para todos ustedes, en donde seguiremos profundizando otros temas. El próximo será hablar sin miedo del aborto y la muerte fetal. No es lo que decimos, sino cómo lo decimos. Nos enfocaremos a los cómo, a cómo comunicar, a cómo expresar, a cómo invitar a más personas a la ayuda. Y eso es simplemente una invitación a cerrar el círculo virtuoso, en donde quizá todo inicia en un lenguaje, en la precisión, en decir las cosas como deben de decírselas, para ser motivadores y enamoradores de lo que es la maravilla de la vida, la maravilla de las emociones, que las tenemos a nuestro servicio, que las sepamos manejar, que las sepamos enfrentar, ¿no? Entonces, los esperamos el 18 de febrero en este próximo webinar. Por favor, inviten a más personas. Estén muy al pendiente de la oferta formativa de Sofía. Estaremos por estrenar una serie de diplomados especializados, unos y otros
que van a tratar más a detalle todo esta problemática y sobre todo cómo podemos trabajar en equipo, cómo podemos especializarnos en este acompañamiento terapéutico. Bueno, hay una serie de opciones muy ricas y muy valiosas para todos ustedes. No sé si ya nos pasamos de la hora. ¡Qué barbaridad! Se nos fue volando. Yo creo que si hay algo, nosotros nos quedamos con la grabación de sus comentarios. Por favor, escríbanos, métanse a la página de Irma, de Sofía, ahí está el enlace, lo están compartiendo en el chat. Ahí hay canales para que nos comuniquemos. Si alguien necesita hablar al respecto de alguna pérdida que experimentó en carne propia, en su familia, con amistades, por favor, ahí tenemos estos canales de comunicación para que no estemos lejos, por favor. No tenemos por qué vivir solos estas dificultades o cualquier tristeza. Hay más en esta época de pandemia. Estamos ahora sí que a un clic de distancia, ¿verdad? Estamos muy cercanos, aun cuando estamos aquí reunidos de varias partes del país y de otros países. No sé, Bea, Tere, algo que quieran concluir y ya nos despedimos. Si quieres tú, Bea. Pues nada más agradecerles que hayan estado con nosotros esta noche, que obviamente las invitamos a que si alguien requiere acompañamiento personal para alguna pérdida, pues estamos a sus órdenes. En la página de Irma están nuestros teléfonos para que nos contacten y con muchísimo gusto estamos acompañándolos en este proceso para que puedan retomar su vida y la vida de su familia de una mejor manera. Y muchas gracias por la invitación. No, pues yo también agradecer. Ahí vi una preguntita de cómo atender el duelo por una pérdida espontánea, me parece, en familia, ¿no? Entonces, pues sí nos gustaría que nos llamaran a Irma y porque como el tema ya sería, es que hay que ver qué condiciones son, no podemos dar como un paso 1, paso 2, paso 3, ¿no? Entonces y pues los invitamos, a lo mejor necesitan tomarlo cada uno al mismo tiempo, o sea, cada uno separado o al mismo tiempo todos, y entonces, bueno, nos encantaría que nos llamaran y pues si quieren solo por orientación, no necesitan tampoco tener la terapia con nosotros, ¿no? Y muchas gracias. Bueno, pues, nos vemos pronto. Con esto muchísimas gracias a todos. Con esto nos despedimos y recordemos que tenemos que fortalecer. ¿Perdón? Mari, que María Esther quiere hacer una pregunta. Perdón, es que nada más me preguntan que en qué canal de YouTube nos pueden encontrar. En el canal de Irma, si entran a la página de irma.org.mx, ahí aparece el canal de YouTube. Ok. De y también ya está disponible la página de Sofía, sofia.org.mx. Así es. También en la página de Sofía ya está el link para el YouTube del primero y segundo webinar. Esperamos poder subir este tercero pronto. Sí, estaremos aquí al pendiente. Pues bueno, pues muchísimas gracias a todos. Muchas gracias. Que descansen. Buenas noches. Tengan muy buena noche. Buenas noches, muchas gracias de Perú. Hasta luego. Gracias, Muchas gracias desde Ecuador. Adiós, Ecuador. Lindo, perfecto. Muchas gracias. Gracias. Al contrario, a ustedes. Gracias. Muchas gracias desde Argentina. Gracias a todas. Anneliese Flor de Paraguay. Ay, qué bonito. Seguro nos hemos visto ahí en los encuentros.